El 7 de octubre, en una comunidad en los Altos de Chiapas, en Bochil, los Altos de Chiapas, de repente en un día así normal, 57 estudiantes de una secundaria fueron llevados a un centro de salud, porque Bochil, Chiapas no va a tener un hospital, sino más bien un centro de salud de pequeño o mediano tamaño, donde todos presentaban síntomas muy extraños, ¿no? Vómitos, náusea, mareo, algunos convulsionando, se desmayaban. ¿Qué estaba pasando? Era una locura, ¿no? Las imágenes son dramáticas si las buscan, porque llevaban los papás a sus hijos en brazos, naturalmente con una cara de angustia increíble, y bueno, pues algunos muchachos se veían pues perdidos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasaba? Decíamos. Inmediatamente se manejó la primera hipótesis de que se intoxicaron, comieron algo que les cayó mal. No, andaban perdidos. O sea, sí fue algo que comieron, que son muchos, fueron 57, pero no fue un alimento en mal estado. O sea, finalmente se determinó, no todos dieron positivos a los test de drogas, de estupefacientes, que les hicieron. Pero poco a poco empiezan a salir muchachos que sí lo están teniendo. O sea, los 57 no, de esos llevaban más o menos un número, no recuerdo, eran 11, 17 negativos, pero ya llevaban 4, 5, 6 positivos. Sin embargo, los síntomas eran como muy característicos. Y de eso quiero que platiquemos. O sea, no es la primera vez que pasa esto en un estado, en este estado, en Chiapas. Por lo que estuve documentando, es la tercera ocasión que pasa. Y esto es inaudito. O sea, que alguien con dolo vaya y les ponga drogas a los estudiantes y le cause este mal mayor, que pudo haber sido una tragedia. Actualmente todavía permanece un adolescente hospitalizado, con un pronóstico reservado, con una condición grave, estable pero grave, y su pronóstico es reservado. El resto de los muchachos fue dado de alta y no presentó síntomas mayores que los que comenté: náusea, diarrea, vómito, sensación así como de desmayo, euforia. Chequen bien estos síntomas porque son importantes. Los vamos a platicar ahorita mismo. Y lo que les decía al principio de la charla, o sea, en lugar de ver una respuesta con el peso del Estado, de la ley, de decir, bueno, ¿quién fue la persona que perpetró este atentado? Porque no hay otra manera o sea, no es una broma esto. Es un atentado. Es un atentado porque muchos de ellos pudieron haber muerto. O sea, no debe de ser tratado así como yo lo veo que lo tratan, donde, pues se abre una carpeta de investigación, pues vamos a investigar. Vamos a investigar. Es un atentado contra 57 adolescentes. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que alguien llegue con un fusil de asalto ahora? ¿Que hagamos lo mismo que pasa en otros países? Lo que está pasando o lo que ha pasado en Texas, principalmente, pero en muchos otros estados. No quiero estigmatizar, no es el único. No creo que sea la manera de tratar esto. Por lo tanto, y yo sé que a los papás siempre nos preocupa saber y estar siempre alertas de si nuestros hijos tienen o están consumiendo, o alguien, pues tratar de identificar ciertas características que nos pudieran alertar de que algo está pasando, ¿no? Sabemos del comportamiento y de muchas otras cosas, pero aquí hay datos que son como mucho más exactos en lo que nos tenemos que fijar de una persona cuando la vemos y sabemos que está intoxicada. Y particularmente vamos a hablar el día de hoy de la cocaína. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Esta droga
cuando se consume, empieza a liberar ciertos neurotransmisores, que son unas sustancias que liberan las neuronas y que hacen, o lo que generan es una estimulación constante, ¿no? Constante del sistema nervioso central. Por lo tanto, las personas que lo consumen están primeramente alertas, ¿no? Muchas veces la manera en la que llegan las personas a consumir este estupefaciente es porque están sumamente o deprimidos o con sueño o borrachos, ¿no? Que es una mala interpretación. O sea, la gente que dice, estás borracho, date un toque de coca, ¿no? O sea, te va a levantar. Pues mentira, porque lo único que vas a tener es un borracho, pero alerta. O sea, el borracho va a seguir teniendo los mismos problemas de mala coordinación, de ataxia, va a caminar torpe, va a decir de estupidez y media, pero va a estar alerta, va a estar todo el tiempo con sus sentidos al tope, pero borracho. Entonces, ese es un gran mito, ¿no? Que no es cierto. Entonces, la gente empieza a consumir esto. Y entonces les decía, naturalmente, lo primero que genera es euforia, ¿no? Los pacientes están como exaltados, felices. Es una primera etapa, ¿no? Con el primer consumo o con pequeñas cantidades. Después empieza a haber ansiedad y agitación. Entonces ya no está padre, ¿no? Las personas que lo consumen empiezan a estar ansiosos, agitados, temblorosos, ¿sí? Empiezan a tener unos temblores muy especiales en los músculos. Un dato característico es la dilatación de las pupilas, ¿no? Tienen ojos de gato, ¿no? Por decirlo así. Y si el consumo es mucho más alto, ¿no? Sigue habiendo cosas que son mucho más graves. A este mismo nivel, con dosis bajas, digámoslo, va a haber náusea, vómito, sudoración, la piel se vuelven pálidos, y vienen ya otros cambios que son más importantes, ¿no? Fiebre, ¿no? Los pacientes empiezan a tener fiebre, una hipertermia que es maligna, una hipertermia que puede causar daño, ¿no? Tener temperaturas altas no está bien porque sí daña los órganos, daña el corazón, daña naturalmente el sistema nervioso central, daña el hígado, daña los órganos, todos, el que ustedes quieran. Una fiebre persistente además. Los pacientes empiezan a convulsionar, es tanta la excitación que los pacientes convulsionan. Y un paciente que convulsiona de manera persistente es una persona que va a tener un problema o un daño del sistema nervioso central importante. O sea, ustedes piensen que está todo el tiempo estimulándose una neurona y que esa estimulación lo que va a hacer es que va a consumir la cantidad de glucosa que tiene la neurona. Va a llegar un momento en que se va a quedar sin glucosa y también se va a quedar sin una buena oxigenación. Por lo tanto, la célula va a sufrir una hipoxia, o sea, una falta de oxígeno, y una hipoglucemia, una falta de glucosa. La célula finalmente va a dañarse y probablemente muera. Ahora imaginen eso en todo el cerebro. Las personas quedan tontas. Sí, o sea, van perdiendo facultades mentales. Entonces, mucho cuidado. Ahora, si todavía es mucho más grande el consumo, empiezan a tener una hipertensión maligna, o sea, una presión alta constantemente. ¿Por qué? Pues porque la cocaína va a estimular a que el corazón se contraiga con tanta fuerza y a que los vasos también, como es un vasoconstrictor, va a hacer que se cierren y va a aumentar mucho la presión sanguínea. Una presión sanguínea es como si tuviéramos una manguera. Un ejemplo bien fácil. Nosotros ponemos una manguera en nuestro grifo de la casa a la presión normal y sale un chorrito de agua ahí constante que nos sirve para hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Regar una planta, lavar, etc. Ahora piensen que esta misma manguera la conectan a una bomba de medio caballo y entonces empieza a salir con una fuerza tan grande. Uno puede romper la manguera, la puede zafar, o esta misma presión de golpeo tan alta va a dañar también a los órganos. Entonces, también es muy malo tener una hipertensión tan alta. ¿Ok? Más adelante empezamos a tener problemas respiratorios.
taquicardias, por supuesto, arritmias cardíacas, infartos y también problemas respiratorios importantes. Entonces el paciente, y lo han visto en películas, en documentales, también la gente se muere por la cocaína. Normalmente los médicos, cuando vemos un paciente que está intoxicado, tenemos que ver el tipo de daño que trae el paciente, hasta dónde está el daño, o lo vamos a tratar también de limitar, por supuesto. Entonces empezamos a ver y pedimos, lo primero que hay que hacer es ver que el paciente venga consciente, que esté respirando, que tenga una buena circulación. Si no, eso es lo que hay que atender inmediatamente. Lo vimos cuando hablamos de desastres naturales, de desastres en terremotos, ¿no? La atención primaria siempre tiene que ver con tres cosas: con la respiración, con el estado de conciencia y con que la vía aérea no esté obstruida y por supuesto que lata el corazón, ¿no? Después de eso, los médicos lo que tenemos que hacer es ver si está dañado o no el músculo cardíaco. Entonces pedimos una serie de estudios para ver cómo está funcionando mi riñón, mi corazón, mi hígado, etcétera, a los pulmones, rayos X, etcétera, que seguramente fue parte del abordaje de todo lo que le hicieron a los pacientes que llegaron a estos hospitales en Chiapas, ¿no? Y bueno, no hay un antídoto realmente para la cocaína, sino más bien el tratamiento consiste en mantener una adecuada hidratación, circulación, que se vaya eliminando esta droga, tratar de limitar el daño que pudiera generar en el sistema nervioso central, en el sistema cardíaco, en el sistema respiratorio, donde fuese. Entonces, estén alertas de estos datos, de estos síntomas, porque algún amigo, familiar, conocido lo pudiera presentar, ¿no? Que ustedes estén en una fiesta y de repente pues vean a alguien tirado convulsionando, ¿no? Que pudiera ser un dato de una presentación de una intoxicación por cocaína. ¿Ok? Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.